Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a seguir con los regalitos navideños y he pensado que en esta ocasión podíamos hacer este bonito neceser. Es un neceser muy pequeñito que puede funcionar perfectamente para poner unas gafas, para poner nuestro maquillaje, para llevar en el bolso, para utilizarlo para meter labores de costura pequeñitas, para meter tickets, papeles, en fin. Es un neceser multiusos que tiene un estilo como muy especial y es muy fácil de hacer. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, los patrones que los tendremos gratis para descargar en descripción. Y luego necesitamos un trozo de 21 x 27 de foamy o un poquito de wata. Necesitamos unas telas que coordinen, que yo en este caso voy a utilizar esta que es como... tiene flor y raya, es muy chula. Y esta pieza mide 13 x 50. Luego necesitaríamos dos piezas de cuadrito bichí, una que mide 12,5 x 21,5, que sería esta, y otra un poquito más pequeña que mide 12 x 16. Y luego para la parte de la solapa necesitamos un trocito de lino que mide 10 x 12 y un trocito de otro tipo de flor o otro coordinado que vosotros elijáis que mida 12 x 5. Y luego para lo que son los detalles necesitamos un trocito de cuerda y unos botones de nácar. 3 botones pequeños y uno grande para el cierre y una puntilla también que está teñida como el resto de las telas. Y aquí he cortado un tramo de lo que es 1 metro y para la que quiera hacer una réplica del nuestro os hemos preparado unos lotes con todo lo citado anteriormente y lo encontraréis en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, aquí tengo el prototipo. He sacado dos, uno para ver claro por dónde vamos a coser y el otro que es el que vamos a recortar. Entonces voy a recortar este, que es el que me va a servir de patrón para hacer las piezas. Vale, la primera pieza que vamos a recortar es esta pieza grande, que la podemos recortar de foamy, de wata, de fieltro, de estabilizador. Yo lo voy a hacer de foamy, pero que podéis utilizar cualquiera de esos materiales. Entonces lo tendremos que cortar exactamente igual que esta pieza. La vamos a reservar y ahora vamos a recortar estas otras piezas. Esta es la pieza lateral. Yo le he dejado este margen aquí, porque la idea es que cuando yo lo cosa se quede así. Entonces sería así. Esta ya la tenemos cortadita. Ahora tendríamos que cortar la pieza de lino que sería esta. Ya la tenemos cortada también. La pieza de la flor grande que sería esta. Un poquito de puntilla del mismo tamaño de la tela. Y luego de bichí esta pieza. Y así ya tendríamos todas las piezas. Una vez cortadas las piezas, lo que vamos a hacer es marcar arriba y abajo. Y después con la regla hacer una línea por donde deberíamos de coser, que sería esa. Entonces vamos a empezar colocando las piezas, primero esta y hacemos así. Tenemos que invadir la zona de costura por aquí. Le ponemos un alfiler para que no se mueva. Y ahora de aquí a aquí pasaremos un pespunte a máquina y volvemos. Muy bien, ya hemos hecho esta y ahora vamos a hacer la siguiente, que sería la de bichí rojo. Colocamos alfileres a la pieza de lino para que no se mueva y ponemos la de bichí encima. Vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí a máquina y volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es asentar las costuras un poco con ayuda de la plancha. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es poner la puntilla de aquí a aquí. Y eso lo podemos hacer de dos maneras. O bien le pasamos con una puntada por la línea de aquí a mano, o lo podemos pasar con un hilo invisible a máquina. Entonces yo, como es tan poquita cosa, lo voy a hacer a mano, que se hace en un momento. Muy bien, pues ya tenemos esa parte. Y ahora vamos a afianzar esta pieza aquí para que no se nos mueva. Y vamos a pasar este pespunte aquí. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, como queremos que nos quede justo por esta franja, y como por aquí se transparenta, vamos a ir cosiendo por esta línea de puntos. Vamos a poner unos alfileres y así no se nos mueve. Ya lo tenemos preparado y ahora vamos a la máquina. Pasamos este pespunte y volvemos.
Muy bien, ya hemos pasado el pespunte y ahora acomodamos la costura hacia este lado. Y ahora lo que vamos a hacer para afianzarlo todo es, vamos a darle la vuelta y vamos a pasarle un pespunte al filo de todo el contorno. Y así le quitaremos después el exceso de tela. Y ya lo tendríamos todo cuadrado. Vamos a pasarlo a máquina y volvemos. Bueno, una vez cosido vamos a quitar el exceso de tela y ya se queda cuadrado a la pieza de abajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un poco de la parte decorativa. Lo que vamos a hacer son unas cruces aquí, para que no quede la parte de atrás tan vacía. O bien unas cruces o unos pespuntes de acolchado, como queráis. Muy bien, pues al final vamos a hacer unas cruces a mano. Pues ya tenemos los pespuntes cosidos. Vamos a darle un poco con la plancha para quitarle las marcas de bolígrafo. ¿Veis ese toque tan mono que le dan los pespuntes? Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la tela interior y vamos a hacer un pespunte a todo el contorno. El interior he decidido hacerlo de bichí rojo, lo que es la parte de la solapa, y de la tela de flores el interior. Entonces simplemente vamos a pasar un pespunte de lado a lado aquí por dentro. Vamos a la máquina y volvemos. Ya cosido debemos encararlo así, de esta manera. ¿Veis? Porque yo quiero que el interior de la solapa sea en cuadrito bichí. Lo ponemos así, encarado. Yo voy a coserlo intentando cuadrar el cuadrito bichí. Luego recortaremos el exceso. Vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno dejándole una abertura a este lado. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, la verdad es que ha quedado bastante bien y cuadrado el bichí. Ahora vamos a recortar el exceso de tela y a dar la vuelta. Sacamos bien las esquinas. Y esto va a quedar algo así. Bien, pues ahora vamos a cerrar la abertura a mano a puntada escondida. Ahora vamos a pasar un pespunte a patilla o al filo, como queráis, desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ya le hemos pasado este pespunte, que digamos que es la entrada de la bolsita. Y ahora vamos a ponerlo una cosita así, más o menos. Para que os hagáis una idea, yo lo he puesto a 8 centímetros. Entonces, ahora vamos a hilvanar este trozo. Colocamos alfileres en ambos lados y vamos a pasarle un pespunte de aquí hasta aquí y luego por aquí hasta aquí. Pero muy importante, yo siempre recomiendo que lo hilvanéis antes de pasarle el pespunte a máquina. Yo me lo voy a hilvanar bien y lo voy a pasar de este lado, para que se me quede el pespunte visto por aquí. Bueno, ahora sí, vamos a pasarle el pespunte a máquina y volvemos. Bueno, ya cosido, vamos a continuar con la decoración.
Y lo primero que vamos a hacer es coser el botón justo en el centro. Ahora, para la cuerda, vamos a medir la distancia aproximada desde el filo bordeando el botón y lo coseremos en la parte de abajo, con 2 puntadas en forma de cruz. Yo he elegido colocar 4 botones de nácar para decorar, pero podéis bordar algo o ponerle una etiquetita, o dejarlo sin nada. Y por último, voy a poner esta sección de metro en el lado, para darle un toque costuril. Lo coseré con 2 puntadas en forma de cruz. Bueno, así de bonito ha quedado. Yo lo voy a utilizar para meter mis gafas. Como veis, tiene un acabado súper vintage. ¿Y tú para qué lo vas a usar? Bueno chicas, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!